¿Saben qué libro ostenta el Guinness Record del libro más vendido y distribuido de toda la historia? Con más de 5.000 millones de copias. Este libro es la Biblia. ¡Wow! ¡Qué tremendo dato! Su tema central es la relación de Dios con la humanidad. Y nos relata una historia que se extiende desde la creación hasta los fines de los tiempos. ¡Qué importante! Y recordemos que estamos en la serie Intimidad con Dios. Y de ahí deriva la importancia de que conozcamos más sobre la Biblia. Vamos a ver varios aspectos, varios puntos que nos van a ayudar de forma práctica. Así es que yo te animo a que te quedes hasta el final y que puedas tomar notas. Sean bienvenidos a ¿Qué dice la Biblia? Y la Biblia es un término procedente de la palabra griega biblion, que significa rollo, papiro o libro, y de la expresión griega ta Biblia, que significa colección de libros. Los escritores griegos le llamaron Biblia durante los primeros siglos por ser una colección de libros sagrados, y este nombre pasó a toda la iglesia occidental desde el siglo XIII hasta el presente. La Biblia está compuesta de 66 libros y dividida en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Pero qué es testamento? Testamento dice que viene de la palabra hebrea berit, que significa alianza o pacto. El Antiguo Testamento es exactamente eso, es el pacto de Dios con los hombres antes de la venida de Jesús. Contiene la historia de la creación del mundo y de los acontecimientos del pueblo hebreo hasta el año 455 a.C. aproximadamente. Contiene 39 libros, entre ellos hay tipos históricos, proféticos, sapienciales y poéticos y de la religión judía, así como el conjunto de las leyes mosaicas Pentateuco. El Nuevo Testamento es el pacto de Dios con la humanidad entera en el momento de la redención de nuestro Señor Jesús, que fue sellada con su sangre. Y contiene 27 libros e incluye los evangelios que relatan la vida y las enseñanzas de Jesús, Hechos de los Apóstoles que enseñan el nacimiento de la iglesia primitiva, las cartas pastorales de los primeros líderes cristianos y el libro profético del Apocalipsis. Wow, así que recordemos dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En total, 66 libros. Es bien interesante todos los datos que podemos recolectar de la Biblia y voy a continuar con otros datos también yo, que son bien interesantes, Nico. Fíjate que la Biblia fue escrita por unos 40 hombres diferentes. Obviamente, cada uno de ellos inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo dejó en la mente de estos autores los pensamientos de Dios, que Dios quería que ellos escribieran. Es decir, es una total inspiración de parte de Dios, aunque fuera escrita por hombres. También, otro dato importante es que la Biblia se escribió en un periodo de 1600 años, desde que se escribió el primer libro hasta que se escribió el último. Son bastantes años y se escribió en 3 idiomas, hebreo, griego y arameo. La Biblia dice que estos eran hombres de Dios y que habían desde reyes, campesinos, poetas, comerciantes, militares, líderes religiosos como parte de autores. Y que también, obviamente, si estamos hablando de una gama de reyes campesinos, también estamos hablando de una gama amplia de clases sociales, de ciudades, diferentes épocas y de intereses variados. Pero lo más importante es que imagínate con toda esta variedad de autores, de épocas, de tiempos, hay algo tan maravilloso y es que la Biblia guarda una unidad de pensamiento de inicio a fin, que se explica solamente admitiendo que las escrituras fueron dirigidas por la mente de Dios. Amén. Esto es lo más importante. Su tema central siempre ha sido la relación entre Dios y el hombre
y cómo Dios quiere redimir a la humanidad. Dios se revela en la Biblia como Señor, como Padre, como Salvador, a fin de liberar del pecado y de la muerte a la humanidad. También la Biblia nos habla de los hechos portentosos de Dios, desde la creación, allá en Génesis, abrir el mar rojo, la resurrección, hechos portentosos y sobrenaturales de Dios. Por su multiplicidad se llama Escrituras y por su origen sagradas. Y de ahí proviene el nombre que usualmente conocemos como Sagradas Escrituras. Su circulación es extraordinaria, como tú decías, incluye allí en el récord. Ha sido traducida a unos 4,000 idiomas y es leída en la mayor parte del mundo. Y aún en aquellos lugares donde está prohibido leerla, su influencia ha podido penetrar de una o de otra manera, impactando a todas las culturas del mundo. Es el libro más antiguo y, sin embargo, es el más actual. Y frente a la persecución que ha habido de la Biblia a lo largo de la historia, aún con la oposición de la ciencia y de diferentes sectores, su preservación ha sido extraordinariamente maravillosa y sobrenatural. Pero lo más importante de todo es que la Biblia produce una fe viva en todas las personas que la leen. La Biblia produce una esperanza segura, tanto para el presente como para la eternidad. Una fe viva. Ok, así como tú decís, veamos por qué la Biblia, la palabra de Dios, produce una fe viva. La Biblia produce una fe viva porque es exactamente la palabra de Dios. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. También veamos por qué la Biblia produce esa fe viva de la que tú hablas, porque este es el segundo aspecto, por qué produce fe viva, porque es la autorrevelación de Dios al hombre. La Biblia es la revelación divina de Dios al hombre en forma escrita. Además de lo que la Biblia nos revela sobre Dios, también nos revela sus planes y sus propósitos para nuestras vidas. Dios habla a los hombres de diversas maneras, pero el principal medio es a través de su palabra, a través de la Biblia. Está escrita por esos autores que tú decís que fueron inspirados por Dios. Lo dice 2 de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Veamos el tercer aspecto, ¿por qué la Biblia produce esa fe viva? Porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es poderosa. La Biblia no es un libro común y corriente, no es un libro de biblioteca, no es un libro de ciencia, no es un libro... No es un libro más. No es un libro más, no. Es la palabra de Dios, palabra viva, ¿verdad? Veamos Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, de tal manera que las vidas son transformadas por el poder de la palabra de Dios, por el poder de la Biblia. Wow, eso es impactante, ¿verdad? Ese poder transformador que tiene la Biblia. Y la palabra de Dios no es una fuerza aleatoria, sino que Dios la usa con un propósito para cada uno de nosotros. Isaías 55:11 nos dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero
y será prosperada en aquello para que la envíe. La Biblia es de vital importancia que nosotros la leamos. Es muy importante para nosotros los hijos de Dios viviendo la Biblia todos los días, instruyéndonos en la palabra de Dios, porque esta nos va a confrontar nuestra condición, esa condición que no agrada a Dios, o esos pecados que nosotros tenemos, o nos va a enseñar las enseñanzas de Jesús, nos va a mostrar el carácter de Jesús para que nosotros podamos imitarlo. También nos va a alentar, nos va a alimentar y nos va a restaurar el espíritu, el alma y, ¿por qué no, hasta el cuerpo? Como lo dice Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El cuarto punto por el cual la Biblia produce una fe viva es porque la palabra de Dios es eterna. La Biblia fue escrita hace siglos, como hemos dicho al inicio, pero aún es relevante, es aplicable y nunca quedará desactualizada. Isaías 48 dice así: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Eso hace que la Biblia sea única, no comparable a ningún otro libro, como decíamos. No es un libro más, sino que es un libro que es la palabra de Dios. Mateo 5:18, hablando de que la palabra de Dios es eterna, dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Wow. Quinto, la Biblia produce una fe viva porque ella es una regla infalible de fe y de conducta. Las Escrituras contienen toda la información que necesitamos para conocernos a nosotros mismos, para conocer a Dios y para saber cómo tener una relación con Dios. Amén. Dios nos ha creado, somos su creación, Él es el diseñador y por lo tanto es el manual. Ahí encontramos absolutamente todo lo que necesitamos. A través de la Biblia nosotros podemos conocer a Jesús y conocer la vida eterna. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Nosotros encontramos en la palabra de Dios esas pautas de fe y de conducta de todo lo que necesitamos para caminar sobre esta tierra. Jesús vino a esta tierra y también nos dio el ejemplo, porque Él vivía conforme a la palabra y conforme a la voluntad de su Padre. Sí. En sexto lugar, la Biblia produce una fe viva porque el tema central de la Biblia es Jesús. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, la figura central es Jesucristo. Muchos consideran que Jesús aparece hasta el Nuevo Testamento, cuando Él vino a la tierra hecho hombre, pero no es así. Él es el hilo conductor. Desde la creación Él estaba allá con el Padre y con el Espíritu Santo en la creación, y así a lo largo del tiempo hasta el presente. Él es la figura central de la Biblia. Y ahí aprendemos sobre su muerte, sobre su resurrección, sobre la vida eterna. Aprendemos sobre sus milagros, sobre sus enseñanzas, sobre todo ese amor que Él derramó por nosotros al venir a esta tierra, a morir en tu lugar y en mi lugar. ¿Y por qué es importante conocer a Jesús? Porque a través de Él conocemos al Padre. Juan 1:18 nos dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es bien importante que nosotros, que ya hemos visto
¿qué es y qué representa la palabra de Dios, que es la Biblia? Que nosotros, los hijos de Dios, escudriñemos la palabra de Dios. Dios no desea que sus palabras queden confinadas en un libro, sino que desea que esta palabra sea leída y sea hecha vida en cada uno de nosotros. Colosenses 3:16 nos insta a que la palabra de Cristo more en abundancia en cada uno de nosotros, para que podamos conocer de ese amor del que tú hablabas, del amor de Dios, y ser llenos de la vida y de la verdad de Dios. Además, a medida que recibimos más de la palabra de Dios, más nos fortalecemos, más fortalecemos nuestra comunión con Él y crecemos y maduramos espiritualmente hablando, hasta llegar a ser esos hombres enteramente equipados para toda buena obra en Dios. Debemos entonces escudriñar la palabra de Dios, la Biblia. ¿Qué significa escudriñar? Significa meditar y profundizar en lo que Dios ha dejado escrito en su palabra. Y muchas veces esto hace la diferencia, porque cuando hablamos de leer la Biblia, no estamos hablando exclusivamente como leerla de corrido. Sí, lo podemos hacer y sí nos va a ayudar, pero la Biblia, como tú estás diciendo, se tiene que escudriñar. Yo me lo imagino como cuando alguien que practica la natación. Normalmente el nado a veces es superficial, el estilo libre, pero hay estilos que vas a lo profundo y casi que rozas el pecho con el fondo de la piscina. Así me imagino yo que es escudriñar, es profundizar, es reflexionar, es analizar, y no solo quedarte con el intelecto, sino que muchas veces al estar leyendo la Biblia tenés que quedarte en espera de lo que Dios te quiere hablar a través de ese versículo. Y lo dice Juan 5:39. Eso es importante. Sí, escudriñar las Escrituras. Yo veo escudriñar, lo siento como que tenemos que comernos la palabra, porque es viva y trae vida a nosotros. Tenemos que comernos esa palabra de Dios, alimentarnos en ella, porque nos va a dar vida y vida en abundancia. Sí. Y hay un deleite, porque anteriormente tú decías que entre más leemos, más nos da el Señor. ¿Es correcto? Es muy importante eso. Vamos a pasar a un segundo punto, y es que vamos a ver las funciones que cumple la Biblia en la vida de nosotros los cristianos. La primera de ellas es que la Biblia es una parte vital en nuestra experiencia inicial con Dios. En nuestra experiencia inicial con Dios, la Biblia testifica de Jesús. Nos hace sabios hacia la salvación y nos regenera. La verdad es que muchas personas han conocido al Señor, les ha sido revelado el Señor con solo leer lo que dice Juan 14:6, donde dice, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y lo que tú estás diciendo se hizo vida en mí. Este versículo cambió mi forma de pensar. Este versículo cambió mi vida, me movió al piso, y desde entonces yo conocí que solo hay un camino, que es Jesús. Y este tipo de experiencia en cuanto a la salvación, el que tú a través de un versículo puedas llegar a eso, muestra el poder de la Biblia como la palabra viva de Dios para hacer a una persona sabia hacia la salvación y regenerarla con la vida divina que la Biblia tiene. Esto realmente es maravilloso. La segunda función en la vida del cristiano es que es nuestro alimento. ¿Ves? Por eso te decía que debemos comerla. Primera de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Debemos leer la Biblia, pues nuestra vida espiritual depende de eso. Y como todo tipo de vida, debemos alimentarnos. No podemos nosotros decir: hoy no voy a comer,
porque voy a aguantar un ratito, pero no mucho. Debemos de comer, y así como comemos en la vida física, también debemos comer en la vida espiritual. Y el alimento es la palabra de Dios. Solo puede ser provista por ese medio. Y obviamente el alimento sirve para que seamos fuertes, para que crezcamos, y esa palabra nos va a ir transformando nuestro interior de adentro hacia afuera, para que cada día nosotros seamos más como Jesús y reflejemos su carácter, ya que la palabra de Dios nos enseña, nos redarguye, nos confronta, nos corrige y nos instruye. Así es que cuando comemos la palabra de Dios, somos reavivados y fortalecidos espiritualmente. En tercer lugar, otra función que nos da en la vida del cristiano es que nos da luz. Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Y en el versículo 130 de ese mismo salmo dice: la exposición de tu palabra alumbra y hace entender a los simples. Esto claramente habla sobre la luz que nos da la palabra de Dios. Y es a los simples. No necesitamos tener grados de conocimiento o de ser letrados, porque esto es para los simples, para los humildes que buscan de Dios. Qué beneficio más lindo que nos dejó Dios, ¿verdad? Sí, cuando tenemos luz, podemos discernir las verdades de Dios para caminar en ellas y cumplir esos propósitos que Dios dispuso para nuestras vidas de antemano. La cuarta función es que nos riega y nos refresca. Wow. Deuteronomio 32:2 dice: mi enseñanza caerá como lluvia, mis palabras bajarán como el rocío, como llovizna sobre pasto nuevo y como gotas de lluvia sobre plantas jóvenes. Cuando vivimos apartados de Dios y no escudriñamos y no leemos la palabra de Dios, o sea, la Biblia, y vivimos nada más en esos afanes del día a día, esto nos hace sentir secos, nos hace sentir cansados, nos hace sentir sin sentido. Mas, sin embargo, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando leemos la Biblia, somos regados, somos refrescados, como estábamos diciendo, y somos revitalizados, renovando nuestras fuerzas y nuestra fe. La quinta función en nuestra vida que nos da la Biblia es que nos permite tener el rema de Dios para cada momento. En la Biblia encontramos la palabra escrita de Dios, la cual es eterna e inmutable, como tú lo decías. Esa es la palabra Logos. La que hayamos escrita, la que está cuando escrita abrimos en la Biblia. La Biblia, ya sea física, virtual. Exactamente. Hoy en día. Mira lo que dice Juan 6:63. Jesús dice: la palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra griega aquí para palabra es rema, la cual denota la palabra de Dios hablada para el momento, para cada momento de nuestra vida. Dios, a través de su palabra, está comunicándose con nosotros. Esto me ha pasado mucho a mí y creo que a todos. A todos. Que estamos en esa lectura y de repente salta a nosotros un versículo que probablemente hemos conocido desde siempre, pero en ese momento nos habla nuestro espíritu y nos da una guía, una revelación especial para ese momento. Sí, a menudo experimentamos esa palabra que anteriormente ya la hemos leído, como tú decís, ¿verdad? La cual se mueve en nuestro espíritu y hablándonos, enseñándonos, exhortándonos, señalando cuál es el camino a seguir en la situación en la que nos encontramos. La palabra cabal es el logo, es decir, al leer la Biblia nosotros encontramos la respuesta y la comunicación de Dios para nuestras vidas. Ese rema. Eso es el rema.
Y vamos a ver en tercer lugar cuáles son los resultados de leer la Biblia en el cristiano. Somos llenos en el Espíritu. Efesios 5, 18, 19 dice: antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. La verdad es que muchas veces andamos tristes, andamos cabizbajos, pero una vez nosotros empezamos a leer la Biblia, somos llenos del Espíritu y el gozo viene a nosotros. Por eso es que Colosenses 3:16 nos insiste en que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría, canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. ¿Cuánto gozo encontramos al leer la palabra en abundancia, verdad? Es como darse un buen banquete. En segundo lugar, resultado de leer la Biblia es que somos llenos de fe. Romanos 10:17 dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. Cuando leemos la Biblia somos infundidos con fe como una gasolina para creer. Entre más leemos la Biblia, más creemos. Nuestra fe crece más. El tercer resultado de leer la Biblia es que somos nutridos. ¿Por qué? Porque la palabra es nutrición. Dice Timoteo, 1 Timoteo 4:6: si enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús, nutrido con las verdades de la fe y de la buena enseñanza que paso a paso has seguido. Cuando nos alimentamos de comida espiritual y sustanciosa al profundizar en la palabra de Dios, somos nutridos y recibimos ese suministro de las riquezas de Cristo en nuestras vidas. En cuarto lugar, el resultado de leer la Biblia es que somos limpios y lavados. Efesios 5:26 dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Según este versículo, la palabra de Dios nos lava, nos va transformando del viejo hombre al nuevo hombre. Así es que es necesario que nos mantengamos en este proceso de lavamiento, el cual ocurre cuando leemos regularmente la Biblia. Palabra. El quinto resultado de leer la Biblia es que participamos de la naturaleza divina y escapamos de la corrupción que hay en el mundo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice: así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. La vida divina contenida en la palabra de Dios. Divina, ¿por qué? Porque viene de Dios. Tiene el poder que nos permite escapar del mundo y poder abrazar la verdad de Dios, fortalecernos en ella y participar de esa naturaleza divina que Dios nos ha dado para santificación. El sexto resultado de leer la Biblia, o sea, la palabra de Dios, es que nos desarrolla el discernimiento espiritual que es tan necesario en la vida cristiana. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A veces es difícil discernir entre el alma y el espíritu debido a las inquietudes de la mente. La palabra de Dios tiene el poder de llegar a nuestro espíritu para que nosotros entremos en esa plenitud de Dios
y así podamos discernir entre nuestro espíritu y nuestros pensamientos y nuestras intenciones y emociones caídas. Wow. El séptimo resultado de leer la palabra, la Biblia, se nos dice que nos da herramientas para derrotar al enemigo, que es tan importante y tan necesario en la vida de todos nosotros los cristianos. Efesios 6, 17, 18 dice: y recibid el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, el cual es la palabra de Dios, con toda oración y petición, orando en todo tiempo en el Espíritu, y para ello velando con toda perseverancia y petición por todos los santos. En Mateo 4, Satanás a Jesús lo tentó, ¿verdad? Sabemos esa historia, que lo quiso tentar varias veces, pero ¿qué hizo Jesús? Le citó las Escrituras, le citó la palabra de Dios, y así lo venció. Esa fue su herramienta. Esa fue su herramienta, pues dice que es una arma, es una espada de doble filo con la cual podemos derrotar al enemigo y derrotar las tentaciones que él pone en nuestro camino. Es un arma como cualquiera, pero estamos hablando de un arma espiritual. Es importante saber usar la Biblia y practicar su uso, porque cotidianamente vamos a tener ataques del enemigo en nuestras vidas. Y ahí se vuelve importante la memorización, ¿verdad? Para usarla como un arma, porque de repente un argumento que te tira el enemigo, tú lo tenés que derrotar con un argumento, claro, de la Biblia, por eso es de la verdad de Dios. De la verdad. Por eso es importante que escudriñemos, que leamos cotidianamente la palabra de Dios, para que estemos completamente equipados para todo tiempo y situaciones. Wow. La verdad es que el tema es apasionante, es amplio y podríamos seguir hablando, pero el tiempo apremia. Así es que creo de que el mensaje queda claro, y es la importancia de leer la Biblia diariamente para el cristiano. No es una opción. No podemos sobrevivir sin la provisión de la palabra de Dios en nuestras vidas día a día. Y si a eso le sumamos que es nuestro manual donde encontramos todo lo que queremos saber, todas nuestras interrogantes, todas nuestras necesidades, ahí está la respuesta. Cuanto más nosotros debemos de recurrir a esa bendita palabra que es el amor de Dios a nuestras vidas. Es ahí donde nosotros podemos conocer cada vez más a Dios, donde podemos escapar de la vida mundana y tomarnos de esa palabra de fe que nos vitaliza y revitaliza. Es ahí donde podemos vivir una vida plena en Cristo. Es ahí donde podemos encontrar cuál es el diseño de Dios para nuestras vidas. Podemos encontrar cuáles son los planes, cuáles son los propósitos de Dios. Es ahí donde podemos encontrar el seguro socorro que es en Dios, nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro Dios. Así que bendecimos sus vidas y esperamos haya sido de mucha edificación, y les invitamos a que se lean la Biblia cada día más y más, y se van a enamorar más de Cristo, más de Dios. Así es. Gracias por habernos acompañado y les esperamos el próximo sábado a las 7 p.m. Bendiciones a todos.